Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En el ámbito jurídico, y quizás así sea también en todas las áreas, hay gente que, tal como ocurre en el campo de la medicina, además de tener una práctica profesional muy intensa, muy activa, se trata de verdaderos intelectuales que contribuyen al desarrollo de la ciencia de una manera significativa. Y yo debo decir que este es el caso de nuestro entrevistado. Me refiero al doctor Diego Robles Farías. Diego es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Naturalmente, en el nombre lleva su origen, allá en Guadalajara, Jalisco. Tiene además una maestría por la Universidad Panamericana y su doctorado también es por la Universidad Panamericana. Además de esto, Diego ha sido profesor de Derecho en la misma Universidad Panamericana desde hace 30 años. Yo batallo para explicarme cómo combina esta rica actividad académica con su intensa práctica como notario público. Debo decir que Diego es uno de los notarios más prestigiosos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que él recibe en su persona el linaje, el insigne linaje de 6 generaciones de profesionistas del derecho, ya que su tatarabuelo, su abuelo, su papá y casi toda su familia son abogados. Así es que, si es como si esto fuera poco, Diego además es un reputado actor en la disciplina jurídica, tiene una innumerable cantidad de artículos científicos y entre su obra destacan 3 libros principalmente publicados por la prestigiosa editorial española Tirant-Lo-Blanc. Me refiero a un libro sobre inversión extranjera, un segundo libro sobre derecho contractual internacional y un tercer libro sobre teoría de las obligaciones. No sé si este sea el orden de publicación, pero es el orden en el que los estoy presentando. El libro sobre contratación internacional está prologado por el reconocido jurista mexicano Leonel Pérez Nieto, y el libro sobre teoría de las obligaciones está prologado por Luis Manuel Mellán, y estos 2 prólogos en realidad anuncian la calidad de el autor. Bueno, no termina ahí la actividad intelectual de Diego, porque desde hace 10 años ha sido el editor de la revista jurídica Perspectiva, que está a punto de lanzar su 20º número. Es activo normalmente en el Congreso de Derecho Mercantil que se reúne en la Universidad Panamericana de Guadalajara, y es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Realmente podríamos tomar casi todo el programa, Diego, en describir nada más
tus muchísimos e importantísimos logros, pero de alguna manera tenemos que aterrizar nuestra conversación y a mí me gustaría realmente, hasta me resulta un poco difícil eh, decir sobre cuáles dos de los tres libros quisiera tomar primero, porque el libro sobre derecho contractual internacional realmente es una puesta al día de la doctrina mexicana, porque además de incluir temas de lo más granado de la doctrina contemporánea, tú también te refieres en el libro a los instrumentos jurídicos más modernos. Te refieres a los documentos de la UNCITRAL, de difícil pronunciación en español, la CNUDMIR. También te refieres a los principios de la UNIDROIT, te refieres a los Incoterms, te refieres a los principios generales de contratos desarrollados en el seno de la Unión Europea, y también tu libro de obligaciones realmente viene a traer sangre e ideas nuevas a la doctrina mexicana, que se ha básicamente, diría yo, anclado en algunos de los autores clásicos, porque nuevamente recurres a la doctrina francesa, a la doctrina italiana, y también un tema que me parece muy interesante, hablas tú sobre el choque de culturas jurídicas entre la tradición jurídica del common law y la tradición romano-germánica, destacando cómo las prácticas de redacción propias del common law han ido tomando carta de naturalización entre nosotros, a pesar de no ser totalmente consistentes. Y yo diría que para cerrar, una novedad importante de tu obra es la referencia a la doctrina alemana, que aunque está presente en nuestra codificación civil prácticamente desde principios del siglo XX, realmente me imagino que por la dificultad del idioma, poca presencia tiene en la obra, en la importante obra doctrinaria mexicana. Así es que yo creo que no estaría de más recomendar al público que se vayan agenciando de estos tres importantes libros: Inversión extranjera, Contratación internacional y Teoría de las obligaciones. Pero como tú eres el invitado, ¿por qué no me comienzas a platicar sobre estos libros y qué fue lo que te llevó a ti a ser tan innovador en el enfoque que les das? Muchas gracias, Carlos. Primero, decirte que es un honor que me hayas invitado a platicar contigo y a ser parte de estos importantísimos entrevistas, de estas importantísimas entrevistas que haces tú y que he seguido con mucho cuidado desde hace varios años. Pues sí, he sido muy inquieto en el ámbito académico y desde muy chico empecé a dar clases y a escribir. Te puedo decir que desde estudiante fui adjunto del profesor de obligaciones aquí en la Universidad de Guadalajara, y es un tema que me apasionó desde el principio. Y esto le sumas el hecho de que mi abuelo, Emiliano Robles León, un gran abogado de aquí de Guadalajara, también era profesor de obligaciones. Entonces esto me encaminó a ese tema, que es donde creo que se encuentra, por decirlo de algún modo, la carnita del derecho. Siempre... Inclusive no solamente la carnita, yo diría la columna vertebral y los nervios, la esencia de lo que es ser abogado. Claro, pero por el otro lado, empecé a dar clases, como te digo, desde muy pronto. Primero como profesor adjunto
Y luego en la Universidad Panamericana empecé con una cátedra distinta de bienes, derechos y sucesiones. Era profesor de obligaciones aquí en Guadalajara, el doctor, eh, 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 a ver, ahorita. Era profesor aquí en Guadalajara, un profesor muy querido que daba la cátedra de obligaciones. Y, y era como era como algo increíble poder llegar a dar la clase de obligaciones. Estaba solamente permitida para los grandes juristas que daban clases aquí en la universidad. Pero de repente quedó vacante esa cátedra y me invitaron a darla y con muchísimo gusto acepté. Y usaba primero el libro de Borja Soriano, pero me parecía un libro muy difícil porque se refería simplemente a citas de autores franceses. Tú sabes que al libro de Borja Soriano le decíamos la casa de citas porque Borja Soriano tenía una gran biblioteca de autores franceses y todo su libro estaba compuesto por citas a estos grandes autores clásicos franceses. Pero a mí no me llamaba tanto la atención porque era muy poco didáctico. Y ahí empecé a tomar notas y a tratar de dar las clases de otro modo. Después me encontré a Gutiérrez y González, era un punto de vista mucho más didáctico, pero no me gustaba la forma en que escribía y los ejemplos poco serios que tenía. Entonces empecé a escribir el libro de obligaciones desde muchísimo antes. Duré prácticamente 10 años escribiéndolo. Yo me acuerdo que cuando mi papá me veía escribir acerca de las obligaciones y entregarle cada uno de los capítulos a los alumnos, porque fue un libro que se hizo por entregas, como las novelas clásicas, poco a poco, me decía, ¿cómo te atreves a enmendarle la página a Borja Soriano o a Gutiérrez y González o a Bejarano? Y yo le decía, papá, es que tengo la posibilidad de hacerlo. Ellos pensaban igual que tú, pensaban igual que yo. No tenemos por qué apabullarnos ante la mente de estos grandes autores, sino que hay que ver qué podemos aportar. Entonces, en el camino me encontré a varios autores españoles. Los autores españoles modernos, la mayoría de ellos han hecho sus doctorados en universidades alemanas, y entonces a través del derecho español, porque no hablo alemán, pude introducirme a la teoría alemana del derecho de las obligaciones, que me pareció interesantísima. Tanto en Alemania como en Italia y como en España, al derecho de las obligaciones se les ha denominado teoría de las relaciones jurídicas obligatorias. Y esto a mí me pareció sumamente interesante porque este cambio de denominación no es baladí, o sea, no es simplemente por introducir una nueva denominación a la teoría general de las obligaciones. La palabra obligación en español es una palabra multívoca que siempre denota la función que le corresponde al deudor en la relación jurídico obligatoria. Deber jurídico y obligación son sinónimos en español, y entonces eso produce una gran confusión, porque cuando un chico entra a la universidad y dice voy a estudiar obligaciones como uno de los grandes temas del derecho, todo el mundo piensa que va a estudiar nada más la parte del deber jurídico que corresponde al deudor, pero el derecho de las obligaciones es mucho más. Es una relación jurídica entre el acreedor y el deudor. Entonces no puedes explicar el derecho de las obligaciones desde el punto de vista de la función que corresponde al deudor, sino que tienes que hacerlo en esta relación entre el acreedor y el deudor. Y por eso los alemanes introducen esta denominación, relación jurídica obligatoria. La toman los italianos y luego los españoles. En el Código Civil alemán, el BGB, todo el capítulo relativo a las obligaciones se llama
relación jurídica obligatoria. Pero en el derecho italiano y en el español no, aunque toda la doctrina habla de relación jurídica obligatoria. Entonces, en mi libro de obligaciones, yo introduje en los primeros capítulos esta nueva concepción y la expliqué, porque tradicionalmente en México el derecho de las obligaciones siempre fue explicado como una relación lineal. Al acreedor siempre lo veíamos arriba, de una forma poderosa, y tenía bajo sus pies al deudor, y todo el derecho estaba explicado para que el acreedor lograra realizar su derecho de crédito. Al deudor siempre se le tenía en una posición de minoría, de sometimiento, y así estaban todas las definiciones del derecho de las obligaciones. Y la teoría alemana y la teoría italiana ponen al acreedor y al deudor en una misma posición, cooperando recíprocamente para lograr aquellos intereses que los impulsaron para entrar a la relación jurídica obligatoria. Entonces, este es el nuevo concepto de obligación a que me refiero en mi libro. Y es un concepto que te da muchísima, como tú decías hace rato, muchísima frescura en una de las materias fundamentales del derecho, como es el derecho de las obligaciones. No contradice para nada toda la tradición jurídica que viene del derecho romano, sino que la complementa y la enriquece. Esa es mi posición en relación al derecho de las obligaciones. Que realmente tú y yo ya habíamos platicado sobre este enfoque de las relaciones jurídicas vinculantes que efectivamente traen un aire nuevo a la disciplina, pero es curioso que siendo los abogados tan aficionados a discutir y conversar sobre la terminología, este sea un punto, una área en donde no se discute. Inclusive la definición romana se sigue repitiendo y memorizando hoy en día como se hacía hace 20 siglos, y nos quedamos con los grandes pilares de nuestra disciplina, que bueno, el hecho de su grandeza y de su, digamos, petralidad en el área, no implica que realmente no haya posibilidades de innovación, e inclusive que en algún momento se pueda caer en obsolescencia, particularmente ante la dinámica de los fenómenos que se viven hoy en día. Y a mí me parece que este es un tema que tú en más de un sentido desarrollas y muy correctamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La definición tradicional del iuris vinculum que todos estudiamos en la carrera, que viene directamente del derecho romano. Nuestra introducción al latín, yo creo, ¿no? Es nuestra introducción al latín. Todo mundo la aprendía incluso en latín. Está totalmente superada. Porque en esa definición, como en todas las que le siguieron, como te digo, al acreedor se le coloca en una posición de superioridad y al deudor se le coloca en una situación de sometimiento y de inferioridad. Y en realidad toda la doctrina moderna establece que ambas partes entran a la relación jurídica obligatoria en igualdad de condiciones, porque ambas partes buscan la realización de determinados fines que pueden ser jurídicos, pueden ser económicos, pueden ser altruistas o de cualquiera, y por eso entran a una relación jurídica obligatoria, pero ambos están obligados a cooperar para la realización de los fines que los impulsaron a contratar. Entonces, está totalmente superada, y ahora yo propongo una definición muchísimo más moderna en la que, insisto,
se establece que las partes están en este mismo nivel, cooperando recíprocamente. El concepto de cooperación, que fue introducido al derecho por Betti, por Emilio Betti en Italia, es lo que ahora enmarca el concepto fundamental de relación jurídica obligatoria. A mí me parece que además de esto, esta cuestión, digamos, de la, más que de definición, de la nueva forma de abordar las relaciones jurídicas obligatorias, es solamente el inicio de las grandes aportaciones que tú tienes en el libro. A mí me gustaría que tú nos conversaras un poco sobre las líneas de desarrollo y cómo fuiste innovando en cada uno de los temas, porque a mí me parece que no se agota tu aportación aquí en esta nueva concepción de la relación vinculante entre las partes, sino que toda la obra está llena de aportaciones que me parecen muy enriquecidas por tu práctica profesional. Sí, pues mira, efectivamente, además del nuevo concepto de relación jurídica obligatoria, yo hablo de otros temas o trato de innovar en otros temas en relación al derecho de las obligaciones. Quiero decirte que existe como un pensamiento en la mayoría de los abogados que dicen a las obligaciones no las tocas. Vienen desde el derecho romano, creo, y todo el mundo coincide, fue la aportación más importante desde el punto de vista jurídico del derecho romano, el derecho de las obligaciones. Sin embargo, los tiempos cambian y ahora está de moda el derecho de las obligaciones en el mundo, sobre todo en el ámbito contractual. Y vamos a hablar más adelante de que esto ha cambiado diametralmente la concepción del derecho contractual internacional. Pero vuelvo ahora al derecho de las obligaciones. Además del concepto que ya dijimos, otra aportación que me parece muy importante del libro es la explicación del concepto actual de objeto de una relación jurídica obligatoria y objeto de los contratos. Tradicionalmente se dice el objeto de los Perdóname, contratos. porque la definición del objeto de las obligaciones trasciende al campo mismo de las obligaciones y yo diría que permea transversalmente en todas las áreas. Esta es la Claro, importancia de esta disciplina. definitivamente las obligaciones es, como tú dijiste al principio, la columna vertebral del todo el derecho y aplica a todas las ramas. Y entonces esto que se trata en un libro de obligaciones trasciende a los demás derechos de manera directa. Y en relación al objeto, acuérdate que cuando tú ves un código civil, te vas al capítulo de las obligaciones y empieza con la definición de contrato y luego el objeto de los contratos. Y todos los códigos establecen que el objeto de los contratos es la cosa que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe cumplir, hacer o no hacer. Entonces, cosas y hecho como objeto de los contratos. Y esto está totalmente superado. En una economía básica, por ejemplo, la del derecho romano, el objeto de los contratos como cosas y hechos se entendía perfectamente bien, porque el objeto de un contrato era un esclavo, una carreta, un fundo, una construcción. Pero en la actualidad no puedes decir que el objeto de los contratos o de las obligaciones sean cosas y hechos. Esto está superado. Hay muchísimas realidades exteriores de carácter intelectual o inmaterial que pueden ser materia de los contratos y que ya no se pueden clasificar ni como cosa ni como el hecho. Piensa en marcas, en modelos de utilidad, en invenciones, en derecho de autor, que frecuentemente son materia de relaciones jurídicas obligatorias, son materia de los contratos y ni son cosas ni son hechos. Entonces, yo en el capítulo dedicado al objeto de las obligaciones y al objeto de los contratos, me voy a un género superior. El objeto de las obligaciones y el objeto de los contratos son bienes. Y si tú analizas a la palabra bienes
en cualquiera de los grandes diccionarios, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, te vas a dar cuenta que dice, bien es toda realidad exterior de carácter material o inmaterial que pueda ser objeto de derecho. Ahí caben desde luego los objetos materiales que siguen siendo parte de las obligaciones y los contratos. Caben los hechos, caben las abstenciones, pero sobre todo caben los objetos que son parte de la situación jurídica en la que vivimos actualmente. Los bienes inmateriales o incorporales, como las marcas, los inventos, los derechos de autor, los modelos de utilidad, claro. utilidad y todo esto que pertenece a lo que llamamos genéricamente el derecho intelectual. Entonces, esa sería otra de las aportaciones. El objeto de los contratos y el objeto de las obligaciones son bienes entendidos como realidades exteriores de carácter material o inmaterial, o cualquier tipo de conducta o actividad que pueda ser materia del derecho. Y luego nos vamos a los elementos básicos de una relación jurídica obligatoria, el consentimiento y el objeto. Y en relación al consentimiento, yo analizo el consentimiento desde muchísimos puntos de vista, porque para mí es fundamental establecer qué es el consentimiento. En primer lugar, dedico un capítulo a la definición de lo que es el consentimiento desde sus dos puntos de vista, como manifestación de la voluntad y como acuerdo de voluntades, para que se conforme una relación jurídica obligatoria o un contrato. Y aquí me refiero a que hay muchísimas formas de expresar el consentimiento, que no nos podemos limitar a la forma hablada o a la forma escrita o al idioma de los mudos, sino que cualquier actitud que pueda ser o comportamiento que pueda ser considerada como manifestación de la voluntad tiene que ser considerada para efectos de derecho como consentimiento. Y sí, bueno, ahora desde el punto de vista científico se ha llegado a la conclusión de que los seres humanos nos comunicamos por muchísimas vías y no solo de manera hablada y escrita. Y el derecho tiene que tomar en cuenta estas formas de manifestar la voluntad, incluyendo al silencio, en los casos en que tenga efectos volitivos o de comunicación. Y luego hablo del consentimiento y la capacidad. Y aquí también hay un cambio diametral. Desde luego que el consentimiento tiene que ser emitido por una persona capaz, pero el concepto de capacidad ha cambiado totalmente con la incursión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, este concepto moderno de lo que es la discapacidad, introducido por esta convención internacional de la que México forma parte, ha cambiado totalmente nuestra concepción de la capacidad y de la incapacidad de las personas. Primera conclusión, ya no existe la incapacidad de ejercicio. Segundo, todos somos capaces, pero en distintos porcentajes, en distintos niveles. Y esto ha sido maravilloso porque al considerar que todos somos discapacitados, ya sea por edad, por enfermedad, por falta de experiencia o por cualquier otra razón, implica que, en primer lugar, te iguales a las personas que antes denominábamos incapaces de ejercicio, y segundo, que se les reconozca su capacidad, pero en la medida de sus posibilidades. La regulación tradicional de la capacidad, que hacía alusión a esta división decimonónica de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, desapareció totalmente con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora hay una sola y única capacidad con distintos niveles. En la regulación tradicional, si tú mandabas a tu hijo menor de edad a una tienda
a comprar 1 kilo de jamón, ese contrato era totalmente nulo Sí, porque claro. fue otorgado por una persona incapaz. Pero Ahora ya además se reconoce, sí. con un total desconocimiento o se razona hacia la realidad, porque en el ejemplo este que tú pones, constantemente los niños íbamos, porque también fuimos niños, Íbamos, sí. íbamos a ser mandados y los contratos eran válidos, tan válidos que llevabas las cosas a la casa, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero esa regulación era ridícula. Fíjate, en el derecho alemán la capacidad inicia a los 11 años. Pero ¿para qué? Para los contratos de la vida diaria, ir al Oxxo a comprar algo, celebrar un contrato de compraventa de las cosas diarias. Bueno, pues esto ya está en México con esta convención. Entonces yo trato el consentimiento a través, el consentimiento y la capacidad desde este punto moderno de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego hay otro capítulo en donde exploro el consentimiento por medios electrónicos. Y aquí analizo las leyes modelo de la UNCITRAL, por no decirle CNUNDUMI en español, del UNCITRAL, sobre contratación electrónica y sobre firma electrónica. Y también trato de una convención internacional de la que México todavía no forma parte, pero ya debiéramos estar trabajando por ahí, sobre todo en la Academia de Derecho Internacional Privado y Comparado, que es la Convención sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en la contratación. Es una convención del 2005 que ya debiera estar adoptada por México. Otro capítulo es el consentimiento a través de representante, y ahí analizo la representación desde muchos puntos de vista, sobre todo la representación en el ámbito internacional, dado que ahora México está inserto definitivamente en el ámbito internacional y celebramos todos los días contratos internacionales. El consentimiento por adhesión, y desde luego los vicios del consentimiento, pero de un punto de vista también moderno. Por ejemplo, todos los códigos civiles dicen que la violencia es un vicio del consentimiento. Y la verdad es que esto no es así. Lo que es el vicio del consentimiento es el temor producido por la violencia. Y la ley considera como vicio a la propia violencia cuando puede haber violencia que no produzca temor en una persona y por lo tanto el contrato no pueda ser nulificado por esa razón. En fin, como te digo, son temas que son muy interesantes. Sí, y luego y eventualmente yo agregaría que esta misma nueva óptica que tú refieres con respecto a la violencia, al vicio clásicamente nominado como violencia, también eventualmente se podría referir a la lesión, ¿verdad? Que se le ha sacado del mundo mercantil cuando realmente en las operaciones mercantiles con frecuencia los grandísimos actores pues lesionan o causan un efecto de lesión en la voluntad de los pequeños actores del mundo mercantil. Es decir, el sueño aquel de que todo el mundo es igual a la hora de contratar, pues realmente cada día es una... es una quimera. Exactamente, y cada vez más lejana, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Incluso cuando trato los vicios del consentimiento y concretamente a la lesión, yo afirmo que sí existe la lesión en el derecho mercantil. Sigo en esto a la maestra Zoila H. León, que también afirma, esa fue su tesis en su carrera, la lesión en el ámbito mercantil. Entonces, sí, en eso tiene razón. Yo considero que sí existe la lesión en el ámbito mercantil y aquí lo trato de fundar en el libro. Y en relación porque al eso es lo objeto... interesante, la fundamentación Sí, que claro. se ofrece de cada una de estas propuestas que tú
pones en la mesa de discusión. Sí, desde luego. Y ya yéndonos a otro tema, por ejemplo, en el tema del objeto de los contratos, bueno, ya te dije que yo considero que el objeto de los contratos son bienes, este nuevo concepto que es un género superior a cosas, hechos y abstenciones, pero también trato otros temas, por ejemplo, el dinero, que me parece, el dinero como objeto de los contratos. Me parece un tema fundamental, sobre todo por el concepto y la diferencia de dinero y de moneda, pero sobre todo porque vamos en camino de la desaparición de las monedas. Yo acabo de volver de un viaje por los países nórdicos y te puedo decir que allá podemos afirmar que no existe ya el dinero en monedas. Nadie paga ya nada con dinero, con billetes o con monedas. Todo se paga electrónicamente. Te estoy diciendo todo, desde una nieve en la calle hasta subirte a un transporte público o pagar en un restaurante. Nadie te pregunta si va a ser en efectivo o va a ser el pago electrónico. Y hacia allá vamos. Y entonces yo trato aquí en el libro esta dimensión del objeto de los contratos y introduzco también temas muy mexicanos como las UDIs y las UMAS y toda esta regulación que forma parte del dinero como objeto de los contratos. En relación a la eficacia, para entrarle ya al libro de contratos internacionales, si quieres, en relación al libro de obligaciones, en relación a la eficacia y a la teoría de las nulidades, pues yo soy partidario de los que afirmamos que la inexistencia no existe, por más que aparezca en nuestros códigos civiles. Esto está ya superado. Fíjate que la regulación, por ejemplo, en el Código Civil Federal, tripartita entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, fue introducida por Borja Soriano, porque cuando se estaba elaborando el Código Civil de 1929, salieron las teorías de la inexistencia, principalmente de Bonecaz. Y entonces él la introdujo como una gran novedad al el Código Civil, ahora federal, al Código Civil. Y lo curioso es que simplemente hay un solo artículo que habla de qué es la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Pero nunca más en el código se vuelve a mencionar la palabra inexistencia. Entonces, ahora en mi libro hago toda una disertación acerca de que la teoría de las nulidades vuelve a ser nada más de dos: nulidad absoluta y nulidad relativa. Y establezco las razones por las cuales considero que la inexistencia no existe. Antes de entrar al tema de tu libro sobre contratos internacionales, aunque yo diría que todo este tema de derecho de las obligaciones es en sí mismo una introducción al tema de los contratos. Pero yo quisiera referirme a tu práctica profesional por un momento, porque pensaría uno al oírte hablar con esa profundidad que te caracteriza, que se trata de un científico encerrado entre libros en una torre de marfil. Pero tu práctica notarial es muy importante. Yo mismo debo decir que he recurrido a ti como notario, además con una confianza y una comodidad sobresaliente, porque sé que se trata de alguien que verdaderamente no solamente me llena los formatos y pone los sellos, sino de alguien que verdaderamente me puede aconsejar a mí como abogado. Y yo te diría, además de esta cuestión de los UDIs, estas unidades contables que se usan casi como equivalente del dinero,
¿qué otras aportaciones o desarrollos notas que se han producido en el seno de la práctica mexicana y que eventualmente deben ser recogidos como elementos de análisis científico? Sí, bueno, sí he tenido una práctica profesional muy paralela a mi desarrollo académico. Siempre he tratado de balancear de alguna forma la práctica profesional con el lado académico. Ahora más ya a estas edades, puedo decirte que dedico la mitad de mi tiempo a la notaría y la mitad de tiempo a la universidad. Pero sí, la práctica notarial se ha nutrido muchísimo de todas estas nuevas figuras que han salido. Eh, y, y desgraciadamente también decirte que estamos amarrados como notarios a los dos, en materia de contratación, a los dos compañeros milenarios, al papel y a la firma autógrafa. Y el mundo va por otro lado. Como vas a poder observar en el libro de contratación internacional, eh, el derecho contractual en el ámbito internacional corre por la vía de la contratación electrónica. Y los notarios, como te digo, estamos amarrados todavía, por lo menos aquí en México, al papel y a la firma autógrafa. Ya no tardamos en convertirnos en cibernotarios. Yo creo que este va a ser el cambio fundamental, que es un asunto de